La parasha se llama Vear, que significa en el monte. Algunos le alargan el título con la siguiente palabra que está allí porque el nombre de cada parasha es relacionado con las primeras palabras. Y le ponen Vear Sinaí, o sea, en el monte Sinaí. Aquí hay varios temas interesantísimos que nos permiten a nosotros, por supuesto, aprender más de lo que el Eterno tiene en su Torah y además eh, entender hacia dónde van algunos aspectos que son muy importantes que no aparecen en todas las parashot, sino en esta particular. Hay algunos temas que nos ayudan a ampliar un poco nuestro conocimiento. Bien, vamos a tomar un tema que tiene que ver con el año del jubileo, del Yobel. Dice en el capítulo 25, versículo 8, y contarás 7 sábados de años, o sea, 7 veces 7 años, 49 años en total. Y el día 10 del séptimo mes, día de la expiación, harás resonar el shofar en toda vuestra tierra. Y santificaréis el año 50 y proclamaréis en toda la tierra la libertad de todos sus habitantes. Será año de jubileo para vosotros y devolveréis a cada hombre lo que le pertenece y devolveréis cada hombre a su familia. Es jubileo, Yobel. Ese año no sembraréis ni cosecharéis lo que haya crecido espontáneamente, ni vendimiaréis vuestras viñas silvestres. Por ser jubileo ese año será sagrado para vosotros. Del campo comeréis su fruto. Y ese año del jubileo devolveréis a cada cual su posesión. Y en toda la venta o en toda la compra que hicieres a tu prójimo, no le engañarás. Comprarás a tu prójimo en proporción a la cantidad de años después del jubileo, y él te venderá en proporción a la cantidad de años de su fruto. Conforme al número de años, aumentarás o disminuirás el precio. No engañarás pues al prójimo, sino que tendrás a tu Elohim. Yo soy el eterno Elohim. Bueno, hay varios preceptos. Hay uno que también es el del año Shemitah, pero este que es muy importante, el otro también, por supuesto. Vamos a ver si lo vemos más luego. El año del Yobel es un año muy especial porque es un año de libertad. No sé si ustedes recuerdan que Yeshua entró a una sinagoga y empezó a leer. Aparentemente era la porción de los profetas designada para ese Shabbat, porque en las sinagogas se lee la Parashá y la Haftará. Eso que estaba leyendo Yeshua lo encontramos en el capítulo 61 del profeta Yeshayahu, o sea, Isaías. Dice, el espíritu de Elohim, el Señor, es sobre mí porque el Eterno me ha ungido para traer buenas nuevas al humilde. Me ha enviado para vendar a los de corazón quebrantado, para proclamar libertad a los cautivos y la apertura de los ojos a los que están vendados, para proclamar el año de la buena voluntad del Eterno y el día de la venganza de nuestro Elohim, para consolar a los deudos, para alegrar a los que lloran en Sion, dándoles una guirnalda en vez de cenizas, el óleo del regocijo en vez de la pesadumbre, el manto de la alabanza en vez del espíritu doliente, para que sean llamados terebintos de justicia plantados en el Eterno, por el Eterno para su gloria. Y reconstruirán las antiguas desolaciones y volverán a levantar lo arrasado y renovarán las ciudades destruidas y se presentarán los extranjeros y alimentarán a vuestros rebaños y serán vuestros labradores y vuestros viñadores, porque vosotros seréis llamados los sacerdotes del Eterno. Bueno, y siguen con otros textos. Muy interesante porque Yeshua, cuando terminó de leer los primeros textos, le dijo a toda la comunidad que estaba en aquella sinagoga, esta profecía acaba de cumplirse ante sus ojos. Él estaba hablando de que él era el Yobel, el jubileo, porque él venía a traer libertad a los cautivos. Bien, ahora hay que decir muchas cosas respecto de este año de Yobel, de jubileo. Aquí, como lo leímos,
el shofar se toca en el año de jubileo, en el día de la expiación, en Yom Kippur. Nosotros, por no saber a ciencia cierta en qué año estamos, si el año es o no es jubileo, no tocamos el shofar. Lo hacemos solamente en el día de Yom Teruah. Bien, ahora quiero hacer énfasis en algo muy importante, y es en el concepto de quien redime y en cuanto a la deuda que se adquiere o que está adquirida mejor en ese tiempo y que es condonada. Bien. Ok, entonces, primero, es cada 50 años. Esto tiene una especie de paralelo con Shavuot, el día que hemos de celebrar en unas 4 semanas. Entonces, ¿por qué? Por la cuenta, que son 50 días. Aquí son 50 años, o sea, viene un año que se llama de Shemitah, que es el año que es cada 7 años, y después del séptimo año de Shemitah viene el año del Yobel. Hay una cosa interesante y es que todas las deudas son condonadas, independientemente de que se haya prestado dinero o propiedades o lo que sea al principio de los 50 años o faltando muy poco para que se acaben esos 50 años. No importa. La orden del Eterno es muy clara. Las deudas son condonadas. Bien. Dado que la maldad del hombre es muy grande, el Yetzer Hará, la mala inclinación es muy grande, se conoce algo que en Israel se diseñó, oíganme bien, se diseñó, para que una persona prestando plata pueda recuperarla totalmente, aún estemos en el año de jubileo. Esa maniobra se llama Prosbul. El Prosbul es una herramienta que se inventaron para que quien presta plata, una persona le presta plata a otra, dinero a otra, pero no directamente. Porque como está escrito aquí en la Torá, si una persona le presta a otra persona y no le ha pagado en esos 50 años, pues le queda condonada la deuda. Entonces, para evitarse eso, diseñaron el famoso Prosbul, que consiste en como una especie de un grupo de personas que administran ese dinero que una persona le presta a otra, de manera que cuando uno lee lo que está establecido en la Torá, técnicamente la primera persona no le está prestando a la tercera, sino que está depositando ese dinero en, digámoslo, en una cuenta. Y quienes administran esa cuenta le prestan el dinero a la otra persona. Y como esa cuenta no pertenece a nadie, entonces la persona que está debiendo debe devolver el dinero en cualquier momento porque está obligado con esa, llamémoslo, con esa mesa de dinero, con esa cuenta, qué sé yo. En otras palabras, atención con esto que voy a decir, que esta gente está haciéndole trampa a quien está pidiendo prestado, pero sobre todo están alterando la Torá, lo cual es gravísimo. Tengamos en cuenta algo que dice el profeta Haggai, Ageo, que dice, mía es la plata y mío es el oro, dice el Eterno de los ejércitos. Sabiendo que esto es así, no existe ningún motivo, ninguna razón para que se diseñen herramientas que hagan trampa, aumentando el pecado que existe en cada persona que está de acuerdo con esas maniobras, que son fraudulentas, desde el punto de vista de la Torá, por supuesto.
Entonces, ¿qué dice la Torá directamente? Si le deben algo, ya en ese momento queda sin deuda. Entonces, muchas personas teniendo miedo, temor de que ese dinero se les pierda, entonces por eso diseñaron esa triquiñuela, esa trampa. Por supuesto, este servidor, y espero que todos nosotros estemos en total desacuerdo con eso, porque se está violando flagrantemente una orden del Eterno. ¿Hasta ahí está claro? El Eterno dice, toda deuda es condonada, y no habla de si la deuda es mayor a tal valor, no, nada. Toda deuda es condonada, punto. Sí, adelante. De hecho, pues no solo es una violación de la Torá, sino que sencillamente nosotros en este momento no sabemos cuándo es el jubileo, entonces queda también muy difícil la operancia de esto que se dice allí. No sé si haya algún indicio de los tiempos en ese sentido. Sí, lo que pasa es que algunos tomaron 1947, creo que es, cuando se decidió la formación de Israel como nación, o 1948, cuando ya fue fundada de nuevo, como un año cero. O sea que el jubileo, el primer jubileo después de eso era 1998. Pero de acuerdo con la Torah, no. Ahora, y si ellos lo toman así, eso es de hombres, porque no existe una instrucción del Eterno clarísima en cuanto a cuál es el año del jubileo. Antes sí se llevaba ese conteo, obviamente, pero se perdió todo eso por las invasiones de los romanos, en fin, todo eso. Pero ese no es el caso acá. Nosotros no sabemos, pero en Israel seguramente sí tienen una base, que estimo yo que tampoco es correcta. Pero bueno, eso es lo que hacen ellos. Si son capaces de diseñar una herramienta de este estilo, son capaces también de establecer una fecha como la base. Entonces, eso es lo que dicen algunos. Otros dicen que 1967, por lo que se recuperaron tierras con aquello de la Guerra de los 6 días. Bueno, en fin, una locura. El punto es que esa instrucción está. Si nosotros llegáramos a saber cuál es el año del Yobel, debemos condonar todas las deudas y se nos deben condonar todas o se nos deberían. Pero como sabemos que este mundo lo mueven las finanzas, el dinero, entonces es muy difícil que la gente vaya a ceder como lo está diciendo el Eterno. Bien, más adelante quiero leer esto porque es de capital importancia. Si tu hermano, apremiado por la pobreza, vendiere algo de su propiedad, su pariente más próximo lo redimirá, rescatando la venta de aquel. Y si el hombre no tuviere redentor, pero le alcanzaren sus medios para el propio rescate, contará los años de la venta, o sea, los que faltan para el jubileo, y pagará por rescate deduciendo el valor proporcional de los años transcurridos. Pero si no pudiere rescatar la propiedad, esta permanecerá en poder del comprador hasta el año del jubileo en el cual será restituida al vendedor. Bien, quería mencionar este tema porque aquí viene el famoso concepto de redentor. Dice acá, su pariente más próximo lo redimirá, rescatando la deuda de aquel. ¿Qué es un redentor? De acuerdo con este contexto y con prácticamente todo el contexto. Redentor es el pariente cercano que tiene los medios para pagar una deuda de un pariente que se endeudó y que no tiene cómo pagar la deuda. O sea, por definición, una persona no se puede redimir a sí misma. Porque si yo no tengo con qué pagar, pues yo mismo no puedo redimirme porque no tengo con qué pagar. Tiene que ser alguien con los medios para pagar. Y ese alguien es un pariente cercano. ¿Por qué hago énfasis en este tema? Ah, bueno, ya vamos a ver por qué.
Resulta que nosotros tenemos un Redentor de acuerdo con lo que está escrito en el profeta Isaías, capítulo 59, versículo 20, y dice así. Y vendrá un Redentor a Sión, a los que se vuelven de la transgresión en Jacob, dice el Eterno. Qué versículo tan poderoso. El Redentor para los que se vuelven de la transgresión. ¿Qué es una transgresión? Una transgresión es una rebelión o es básicamente como está escrito allí. Voy a leerlo en hebreo, ya lo había hecho alguna vez, pero lo voy a volver a hacer. Dice, Uba lección Goel, Goel significa redentor, Ul Shavei Pesha de Jacob Neum Adonai. Pesha, esa palabra Pesha, es la que se traduce como rebelión. Pero una rebelión, como lo hemos estudiado anteriormente, es la acción de ir en contra de lo que está establecido en forma voluntaria, consciente. O sea, está establecido X, pues yo hago lo que está en contra de X y no me importa, pero lo hago porque yo quiero. En otras palabras, las rebeliones son los pecados intencionales. Dice ahí que vendrá el Redentor a Sión. Lo parafraseo. Para expiar los pecados intencionales en Jacob, o sea, en Israel. ¿Qué significa esto? Resulta que cuando nosotros cometimos el primer pecado intencional, quedamos sometidos a una muerte segura. Voy a explicar. En la época en que el pueblo estaba andando por el desierto, hubo alguien que ya habiendo sido establecido el día de Shabbat para guardarlo y todo aquello, alguien voluntariamente, intencionalmente, estaba recogiendo leña para Shabbat cuando eso estaba terminantemente prohibido. Moshe no sabía porque lo que se había establecido en la Torah era que cuando una persona pecaba por error, por ignorancia, sin darse cuenta, iba a ofrecer un animal sin defecto y todo aquello que ya se ha estudiado anteriormente. ¿Qué pasó acá? Esta persona lo hizo conscientemente, voluntariamente. Entonces Moshe no sabía qué hacer y le preguntó al Eterno, Señor, ¿qué hacemos con este señor? Y el Eterno dijo inmediatamente, apedréelo toda la congregación. Y eso hicieron. Entonces, al haber sido establecida esta muerte inmediata, podemos deducir que la paga de los pecados intencionales era la muerte inmediata. Eso no tenía cómo ser expiado con animales, porque los animales, como lo hemos visto anteriormente, solo tienen instintos. Ellos no actúan racionalmente, sino que se mueven por instintos. Y al moverse por instintos, no son conscientes. Ellos quieren satisfacer su hambre, quieren satisfacer sus otras necesidades. Nada más. Nosotros sí tenemos raciocinio. Por eso es que los pecados no intencionales se expiaban con animales, porque los animales no conocen la intencionalidad de los actos. Entonces, ¿qué pasaba en el caso de los pecados intencionales? No se podía expiar con animales. Entonces, el Eterno diseñó un plan, y es que ahí, como está escrito en Isaías 59:20, vendría un Redentor. O sea, los pecados intencionales solo los podría conocer de acuerdo con el concepto midá keneged midá, medida por medida. Si los pecados no intencionales se expían con seres que no conocen la intención de los actos, los pecados intencionales debían ser expiados por alguien que conozca la intencionalidad de los actos.
¿Quién es ese alguien? Una persona, que en nuestro caso es nuestro Rebbe Akadosh Yeshua HaMashiach. O sea, Él vino a expiar nuestros pecados intencionales. Era la única forma. Ahora, ¿por qué estoy poniendo este tema acá? Porque es muy pertinente. ¿En qué sentido? Porque en el momento de nosotros pecar intencionalmente, adquirimos una deuda impagable ante el Eterno. Y como dicen las Escrituras que todos hemos pecado, como por ejemplo en Eclesiastés 7:20, Coelet, ciertamente no hay hombre bueno en la tierra, no hay ser humano en la tierra que sea bueno y nunca peque. O sea, todos pecamos. Y además intencionalmente. Por tanto, en consecuencia, todos merecíamos la muerte inmediata. Por eso es que cuando yo hablo de que no se debe reclamar al Eterno nada, es porque es absolutamente cierto, y técnicamente cierto. Porque lo único que podríamos reclamarle al Eterno es lo que nos merecemos. ¿Y qué nos merecemos? Ir a la vergüenza y confusión perpetua, lo que llaman infierno. Eso es lo único que merecemos. Y por la gracia del Eterno, su misericordia, envió a Yeshua para que muriera por nuestros pecados. Era la única forma. ¿Por qué? Él es el pariente cercano. Ahora, ¿cómo es eso de que es pariente cercano? Muy interesante. Yeshua es descendiente de la tribu de Yehudá, pero también es descendiente de gentiles. Acordémonos que él es descendiente de Amón y Moab. Moab por Ruth, que fue su bisabuela, y por Amón, por la madre del rey Roboam, que se llamaba Naama, era amonita. Entonces, uno se pone a pensar, bueno, ¿cómo así que el Mesías desciende por dos lados diferentes de los gentiles y solo por uno de Israel? Es muy difícil creerlo. Yo hice un estudio hace mucho tiempo en la Parashá de Midbar, que está próxima, que la veremos próximamente si el Eterno lo permite, en el que estoy poniendo de plano que Yeshua conoce cómo funciona Rubén, cómo funciona Shimón, Leví y todos los demás. O sea que él es no solamente pariente cercano de Yehudá, sino de todas las tribus. O sea que es muy probable, casi seguro, que Yeshua no solamente desciende de Yehudá, sino de todas las 12 tribus. ¿Eso qué significa? Que es idóneo como pariente cercano para expiar los pecados de toda Israel, pero también de todos los gentiles. O sea, en últimas de toda la humanidad. ¿Está claro? ¿Estamos entendiendo? Eso es algo grandioso porque nos da un privilegio muy grande, y es que podemos acceder a las moradas eternas por causa de Yeshua. Y aquí es donde se hace más grande su obra, porque era el único cuya sangre podía ser derramada para nuestra salvación. ¿Por qué el único? Porque fue el único que no pecó. Así como se exigían animales perfectos para la expiación de los pecados no intencionales, Yeshua es perfecto en el sentido de que no pecó y por eso es idóneo para expiar los pecados. Esto es, yo he puesto un ejemplo anteriormente en cuanto a que, por ejemplo, si me voy con mi familia de paseo, debo dejar mi casa segura, con llave, o por lo menos con alguien de mi entera confianza, para que cuide la casa bien. Y la pregunta que siempre he hecho es, ¿alguno de nosotros le dejaría el cuidado de la casa a una persona que sabemos que es un ladrón? La respuesta es obvia. Es un no rotundo. Bueno, Yeshua es el único, haciendo la equivalencia, es el único que no nos va a robar, porque él no pecó. Él es 100% confiable. Y por eso nuestra vida eterna puede ser confiada en esa obra expiatoria
de la cual fue Yeshua el protagonista. ¿Está claro hasta acá? Fíjense todo lo que, hasta dónde podemos llegar con base en este tema del año del jubileo. Porque ahí se habla de condonar las deudas. Cuando creemos en Yeshua y pedimos perdón al Eterno, nuestros pecados, nuestra deuda es condonada por causa de Yeshua. Yeshua es el pariente cercano, como está escrito en esta parashá. Yeshua es el Yobel, porque Él nos da la libertad de los pecados que hemos cometido, por supuesto, cuando hacemos Teshuvah. Yeshua es todo eso. Por eso ahora, y a sabiendas de que realmente es un hombre, nuestro amor por Yeshua debería ser muchísimo más grande que cuando teóricamente decíamos que lo amábamos. Porque era solamente una figura que aparecía como el Salvador. De hecho, Yeshua no salva. El Salvador es el Eterno, pero salva por medio de Yeshua, cuyo nombre, Yeshua o Yehoshua, significa el Eterno salva o el Eterno es salvación. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Yo tengo una pregunta. Sí, Marcelito. More, ¿con qué enseñanza nos quería dejar el Eterno al instituir el mandato de perdonar las deudas de hijo? Muy sencillo. Que ni la plata ni el oro es de nosotros, sino de Él. Y Él la maneja como Él quiere, en donde quiera, como quiera, y punto. No hay más nada que decir. Recordemos una parábola de Yeshua, que contrató a un jornalero por la mañana por un precio. Después se encontró con otro, 1 hora o 2 horas más tarde, lo contrató por el mismo precio. Y a uno que faltaba la jornada por terminar, faltaba 1 hora por terminar, lo contrató por el mismo precio. Y entonces cuando les fue a pagar a todos y se dieron cuenta que el que había trabajado solo 1 hora le pagó X, lo mismo que les pagaba a ellos. Entonces uno de ellos dijo, maestro, pero ¿cómo así este trabajó 1 hora y nosotros esto y le está pagando lo mismo? Y el dueño dijo, déjeme decirle, usted y yo pactamos esa plata. Aquí está su plata que yo contraté con usted. Yo hago con mi plata lo que quiera. Pero yo contraté con usted, así que no lo estoy defraudando. Lo contraté por ese dinero. Entonces, de esa forma podemos darnos cuenta que el Eterno es dueño absoluto de todo lo que existe. Aún de nuestras propiedades, de nuestra ropa, de nuestro ser. Todo es de Él. Entonces, Él es el que maneja, Él es el que da la orden de las deudas son condonadas. Entonces, si alguien pregunta, ay, pero ¿por qué? Porque a mí se me da la gana, porque soy el dueño de todo eso. Estoy hablando en forma coloquial, pero para que me entiendan. El Eterno hace con su creación lo que Él quiere. Y nosotros no somos nadie para cuestionar. Entonces, la mejor respuesta que yo puedo dar es, como dice el profeta Haggai, mía es la plata y mío es el oro, dice el Eterno de los ejércitos. Y punto. O sea, ahí no hay más nada que decir. ¿Sí está claro? O sea, fomentar el no amor al dinero. Correcto. Es más, has dicho una cosa muy sabia porque allá Jacob, el apóstol Santiago, dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Otro de los aspectos que quiero tratar es lo relacionado con el año Shemitah. Pero más que el año Shemitah es una, llamémoslo así, porque no debería ser así. Es una curiosidad. Creo que Saraí me había preguntado alguna vez por el número 7. Me parece. O no sé si fue Sofía. Bueno, el caso es que hay muchas particularidades con esto, como lo digo en los estudios que he elaborado anteriormente. Y bueno, vamos a ponernos en un ejercicio pequeño. Vamos a tomar los 10 primeros números y vamos a ver algo interesante. El 1, pues los engendra a todos. Eso no es ningún misterio. El 2, por favor, pongamos los micrófonos inhibiéndolos para que no haya ruidos. Bueno,
El 2 genera el 4, el 6, el 8 y el 10. El 3 genera el 6 y el 9. El 4 es generado por el 2 y genera el 8. El 5 genera el 10. El 6 es generado por el 2 y el 3. El 8 es generado por el 2 y el 4. El 9 se genera por el 3 y el 10 por el 5. El 7 ni genera ni es generado por alguno de los demás. Es un número único. Ahora uno puede decir, bueno, ahora vamos a entrar en numerología. No, no. Pero sí es interesante que cuando aparece el número 7 hay algo bueno. Fíjense ustedes, la fiesta de panes y levadura, ¿cuántos días son? 7 días. Oneida, ¿podemos cerrar el micrófono, porfa? La semana son 7 días. La fiesta de Shavuot se cuentan 7 semanas. El año del Yobel son 7 semanas de año, o sea, 7 por 7. Y así podemos mencionar muchas cosas más. Ahora, ¿qué es lo que pasa con ese número? El año Shemitah, que es cada 7 años, la tierra se debe dejar descansar. ¿Por qué? Porque el Eterno así lo dice. En otras palabras, no es labrada. La tierra descansa del trabajo diario del ser humano, de manera que también cesen sus actividades. Ahora, el Eterno estableció esto porque no se labra la tierra, pero al año siguiente produce frutos en forma muy abundante. Él es el dueño de todo, Él creó todo. Dice acá, vamos a leer. 6 años sembrarás y 6 años podarás tu viña y recogerás su fruto, pero el 7º año será de Shabbat, o sea, de cese de actividad. Estricto para la tierra y para el Eterno, no sembrarás tu campo ni podarás tu viña. Muchos dicen con bastante razón que el exilio de Babilonia, que fueron 70 años, se debió a que durante 490 años el pueblo no guardó el año Shemitah, entonces el Eterno obligó a esa tierra a descansar de la labor que debería ser el pueblo de Israel. Interesante, ¿verdad? Fue un exilio muy penoso, pero en parte fue por causa de no obedecer el mandamiento de la Shemitah. Dice que en ese año siguiente, o sea, en ese año y después, porque obviamente el año siguiente hay que tratar de vivir de esa cosecha, la tierra espontáneamente va a producir mucho. O sea, si hay obediencia durante los 6 años, el 7º va a ser de gran abundancia. Fíjense ustedes algo relacionado con el número 7 también. Y es que el 7º milenio será cuando venga Yeshua a gobernar y habrá gran prosperidad, habrá paz, habrá bendición para todo el mundo. Muchos dicen, yo también lo creo, que el trabajo va a ser no va a ser oneroso, sino que va a ser liviano, pero la tierra va a producir muchísimo. ¿Y todo para qué? Para que podamos escuchar las enseñanzas del maestro. Eso me parece muy interesante. Entonces, guardar ese año es importante. Ahora, ¿cuál de los años en que estamos es Shemitah? Tampoco lo sabemos. Y no lo sabemos precisamente por ese desbarajuste de años de conteos que existen en general, especialmente en el pueblo judío. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? More, pero porque si en la Torah, por ejemplo, con las genealogías y todo, se pueden llevar más o menos las cuentas de los años, porque para ahorita no? Per- Perdón, no te entendí bien.
¿Me repites, por favor? No se puede. Es que no se escuchó bien la pregunta. More, la pregunta es que ¿por qué no podemos saber ahorita en qué año estamos? Ah, no, pues muy sencillo, porque se ha demostrado que existen muchos errores, inclusive en el conteo de los años desde la creación, parece que hay un error de más de 200 años. Algunos dicen que el año del jubileo, por ejemplo, se cuenta a partir de 1948, otros a partir de 1967. Hay un desorden terrible. Entonces, si el pueblo judío no lo sabe, el pueblo de Israel, más bien, ¿cómo lo vamos a saber nosotros? ¿De dónde tenemos las bases para calcularlo? Entonces, pues por algo el Eterno permite que eso suceda, porque no tenemos absoluta certeza sobre el tema. Debemos dejarlo así, de manera que podamos nosotros estar sujetos a lo que el Eterno disponga. Y la cuenta que llevan los judíos ortodoxos, que estamos en el 5.700 algo, ¿en base a qué la hicieron? Pues ellos calcularon a partir de Adán, calcularon que el diluvio, cuando vino Abraham, etcétera, el año cero y todo eso. Pero es que aparentemente esa cuenta no está correcta. Hay unos errores porque hubo unas épocas en las cuales no se podía calcular. Hay un error por ahí que lo han, digamos, en épocas recientes lo han detectado. No, yo la verdad no he estudiado mucho el tema de por qué hay un error de tantos años, de 240 o algo así. De hecho, a propósito, si eso fuera así, estamos muy cerca del famoso año 6000, que significa que estamos cerquitica del fin. Las señales se están dando. Ahora no sabemos en qué año de la tribulación estaremos, en qué año de los 7 toques del shofar estamos, no sabemos. Eso le da más significado a aquello de que el día y la hora nadie la sabe. Le da mucho más significado a eso. Por eso es que es mejor en cierta forma no saberlo. ¿Por qué? Porque eso, entre comillas, nos obliga a guardar santidad permanentemente. Si uno supiera que no se va a morir durante, pongámosle, 5 o 10 años, que uno sabe a ciencia cierta que no se va a morir, y se va a morir el día tal de tal año, pues nosotros que estamos en este camino, bueno, ok, pero la gente que no es piadosa y que hace lo que quiere, imagínense la cantidad de cosas que harían. Entonces estamos en un tiempo en el cual no sabemos, pero lo que sí sabemos es que estamos cerca y que debemos ser santos como el Eterno es santo, porque eso es un mandamiento de él. Eso es lo único que podría decir por ahora. Es un misterio. Sí, en líneas generales sí. Nadie tiene la certeza. Estamos en el año 5779, según el conteo judío, pero ellos lo empiezan en el séptimo mes, no en el primero. Entonces, eso es otra cosa. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno. Sí, dime. Perdón un momentico, perdón. Aló. No, ya, Julito, lo llamo ahorita, es que estoy en un chat, entonces ya ahorita lo llamo. Ya lo llamo. Sí, sí, perfecto. Bueno, ya hablamos. Chao. Adiós. Qué pena. Adelante. Sí, lo que yo iba a decir es que de todas formas es tan claro que se perdió la cuenta de los días porque si nosotros miramos en la escritura, dicen los años, inclusive hasta el tiempo de los profetas. Ya cuando nosotros llegamos a la Brit Hadashah, no hay certeza. Porque, por ejemplo, si yo estoy leyendo alguno de los profetas, me dice, en el año tal de no sé quién,
en el reinado de tal y tal ocurrió tal cosa, o el Eterno dijo a su pueblo. Eso ya no se vuelve a ver en la escritura más adelante porque el conteo de los años se perdió. De hecho, como hubo un exilio, o sea, hubo más de un exilio, digámoslo así, porque de hecho el pueblo tuvo que padecer mucho. Entonces es casi, es casi imposible saber precisamente por eso, porque el pueblo se mezcló, padeció y muchos de ellos también abandonaron al Eterno. Entonces hay muchos motivos para decir que el conteo no está claro. De acuerdo. Ahora, eso no debería ser para nosotros una preocupación. Les voy a decir el dicho que es popular, por lo menos aquí en Colombia, pero el que nada debe, nada teme. Cuando una persona, digamos un estudiante, ha preparado conscientemente sus exámenes, sus evaluaciones, le pueden hacer las evaluaciones cuando quiera y seguramente va a sacar buena nota. El que no se ha preparado no va a tener buena nota. ¿Sí me entienden lo que les quiero decir, verdad? Ese es el tema. Entonces, añoramos, creo, por lo menos aquí en Colombia, yo creo que es muy claro, estamos añorando que venga el Mesías porque esto está en un desorden terrible. Y en todo el mundo. Mientras no venga el Mesías, el desorden va a ser peor, este mundo va a ser más caótico. Yo no conozco un presidente en este mundo, uno solo, en este momento, que sea justo. No lo conozco. Todos tratan de tomar todo para ellos, de robarle al pueblo, de hacer lo que quieran, creyendo de pronto que es que el Eterno no existe o que no los va a juzgar. Grave error, porque el juicio viene y no quisiera estar en su cuerpo ni en su mente, no quisiera estar en su lugar. Pero bueno, en fin. Pero sí, correcto. Además, sí, exilios ha habido muchos. Estuvo el de Babilonia, estuvo el exilio medo-persa, después vinieron los griegos y ahora Roma, que ha sido el peor. Entonces, bueno, entonces insisto, la idea es, como dice el Rav Shaul, que nos preocupemos por nuestra salvación con temor y temblor. Y como dice también en otro lugar, el que piense estar firme, mire que no caiga. Recordemos que al Eterno no lo podemos engañar. A los demás seres humanos sí, al Eterno nunca. Entonces, bueno, es una bendición poder tener estas oportunidades para escudriñar la palabra, porque de verdad yo aprendo todos los días. Espero que ustedes también. Y bueno, vamos avanzando en el conocimiento de la verdad por pura misericordia del Padre, no por mérito de ninguno. Mérito de Yeshua tal vez, pero no de nosotros. Bueno, espero que haya habido mucho entendimiento en todo esto. No sé si hay alguna otra inquietud, alguna otra pregunta. Y si no, bueno, creo que ha sido muy productivo. ¿Alguno tiene alguna inquietud? ¿Sí? Entonces, en esta parasha, según lo que nos explicaste y según lo que tratamos de mirar, es una parasha que nos muestra al Mesías por todos lados, ¿no es cierto? Totalmente, totalmente. Fíjate que ahí en el año Shemitah dice que, respecto al año Shemitah, dice que Yeshua es nuestro reposo. Ahí está. Yeshua, cuando estaba leyendo esa porción de Isaías 61, relacionado con el Yobel, estaba diciendo, yo soy el Yobel. Cuando se está hablando del Redentor, indiscutiblemente estamos hablando de Yeshua, en forma tipológica, anticipándonos a su obra expiatoria. Toda la parasha habla de él. Entonces, como las demás, lo que pasa es que en esta es muy evidente. Por supuesto que sí. ¿Alguna otra pregunta? Y el año del jubileo, cuando los esclavos
tenían que ser libres. ¿Eso tiene que ver con la libertad nuestra del pecado, de la esclavitud del pecado? Sí, claro que sí. Ah, interesante. Ahora que nombras lo de los esclavos. No, no, qué bueno que lo pusiste. Algo adicional. El esclavo quedaba libre, pero podía querer seguir sirviéndole a ese amo. Entonces se le horadaba el oído, la oreja. ¿Cómo va a querer seguir siendo esclavo de alguien? Bueno, les comento que nosotros estamos en esa actitud. Shema. Shema. Nosotros queremos ser siervos, esclavos del Eterno, en lugar de ser esclavos de los hombres. Eso es lo que podríamos decir. Lo demás no importa. Queremos estar bajo su amparo, queremos estar bajo su protección. Sí, dime. Lo que pasa es que es buenísimo lo que habla Marcelita, porque ahí casi al final de la parasha dice que se le puede dejar libre, pero mis hijos son míos, dice él, porque yo los saqué de Egipto Sí, y así es. porque yo soy vuestro Dios o vuestro Elohim. Sí, así es, correcto. No, ahí está todo. Hay una cantidad de cosas interesantes que nosotros debemos entenderlas para nuestra vida, aplicándolas en la forma correcta. Y obviamente, pues aprendemos Torah. Entonces, eso es bueno que lo tengamos claro. ¿Alguna otra inquietud? Como siempre, pues estamos en el chat, en WhatsApp, para hacer todo tipo de preguntas. Entonces, por el momento, muchas bendiciones para todos. Que tengan un bonito Shabbat, que el Eterno los bendiga a ustedes, a sus familias. Espero que estas reuniones sean productivas, que les sirvan. Y bueno, estaremos entonces en contacto permanente si el Eterno lo permite. Muchas bendiciones para todos y Shabbat Shalom. Muchas gracias. Shabbat shalom. Gracias. Shabbat shalom. Gracias.